Entonces, vamos a empezar. Si quieren, hagámoslo en orden para evitar que hablemos todos y tengamos ahí, se nos lleve demasiado tiempo que no podamos avanzar. Entonces, si quieren, empecemos. Ya está el grupo, alguien o compañeros del grupo 1. Si tienen dudas o algún comentario sobre lo que están trabajando. No hay nadie del grupo 1. Si no tienen dudas, por lo menos digan, no, no hay dudas, ingeniero. No hay nadie. Vamos a ver. Sergio Estuardo, Julio César, Sterling Mariana, Dani Arsenio, Domingo Bonías, Kenneth Haroldo y Jorge Alberto. ¿Alguno de ustedes está acá? Creo que no. Sí, buenos días, Inge. Pues ahorita estamos en lo que es en la organización para realizar el proyecto todavía. Ok, no hay dudas. Va. De acuerdo, Sergio, gracias. ¿Alguien del grupo 2? Por el momento vamos bien, Inge. Gracias, Miguel. ¿El grupo 3? Vamos a ver. Marlon, ¿o sí quién iba a hablar? De momento estamos también viendo la parte de organización y viendo quién va a hacer cada parte, distribuyendo roles para formar. Ok, gracias, Marlon. Grupo 4. Más bien, ¿alguien de algún grupo tiene dudas? Adelante, Erika. Buenos días, Inge. Sí, disculpe, fíjese que yo tengo una duda. Yo recuerdo que la entrega de la plantilla el sábado pasado fue para ver si habíamos establecido bien nuestra plantilla. De momento, pues esa era mi duda, ¿verdad? Ver si usted había tenido un poquito de tiempo para revisarla, para Ya. empezar a trabajar en ella como tal. Fíjense que honestamente esta semana estuve complicado, pero la voy a revisar hoy por la tarde y hoy les hago algún comentario ahí. Todavía no les voy a poner nota porque la nota es el DERCAS al final. Entonces, pero me comprometo a echarle una revisadita hoy, ¿de acuerdo? Pero si en todo caso quieren empezar a trabajar, si tiene las partes que vimos en clase, independiente del orden, que eso lo podemos mejorar, o la estructura, si tuvieran alguna duda, pues eso ya es un tema de forma, ¿verdad? Lo importante es que la información sí esté, les parece, pero me comprometo a verlo hoy por la tarde, para dejarles algún comentario. Ok, Inge, gracias. ¿De acuerdo, Erika? ¿Alguien más? ¿No? Ah, va. Entonces, hasta ahí quedamos las dudas de hoy del proyecto. No fue en esta sección que me mandaron a preguntar que si la entrega, si gustan ya pueden quitar su cámara. No fue en esta sección donde me preguntaron si la entrega era el DERCAS, la primera entrega. No, ¿verdad? Fue en la otra, creo yo. Ok. Que me pareció curiosa la pregunta. Bien, entonces voy a empezar colocando asistencia, así que ya saben, ¿verdad? Marvin Antonio. Presente. Anthony Hans. Presente. Sergio Estuardo. Presente. Erika Gabriela. Presente. Lester Haroldo. Presente. Hugo Gabriel. Presente. Marlon Vladimir. Presente. Cheryl María. Presente. Elvis Estuardo. Presente. Javier Alejandro. Julio César. Daniel Enrique. Presente. Miguel Antonio. Presente, ingeniero. William Alejandro. Presente, Inge. Jonathan Ismael. Presente, Inge.
Cristian Daniel, Erwin Jonathan, Presente, licenciado. Sergio Iván, Presente, ingeniero. Eduardo Alexander, Presente, Inge. Marlon René, Presente. Jorge Alejandro, Presente. Fernando José, Daylin Janet, Marco Antonio, María José, Presente. Sterling Mariana, Presente. Jeremy Steven, Presente. Dani Arsenio, Presente. Domingo Adonías, Kenneth Haroldo, Javier Andrés, Presente. Anderson Samuel, Presente. Juan Daniel Ramírez, Presente, ingeniero. Jorge Alberto, Presente, ingeniero. Edgar Manuel, Presente. Ana Laura, Presente. José Marcelo, Esdras Mardoqueo, Presente. Miguel Eduardo, Presente. Luis Eduardo, Presente. Marvin Eleazar, Presente. Alexis Jeffrey, Hansel Rodolfo Presente. y Nicole Villagrán. Ok, Presente. de acuerdo, gracias. Bien, la clase de hoy va a ser bastante interesante en el sentido de que... Inge, perdone, ¿Sí? disculpe, no sé si pasó el nombre de José Marcelo. Según yo, sí los pasé todos, pero déjame revisar. Ok. Vamos a ver, Marco Antonio, Domingo Adonías, José Marcelo. Sí, no tenías asistencia. Ah, muy bien, gracias. Sí, Julio. Yo también, ahorita me acabo de venir, ingeniero. Ok, Julio. Dime chance. Julio César, ¿verdad? Sí, así es. Listo, Julio. Gracias. Bueno. Bien. Les decía que la clase hoy es un poco más interesante quizás desde su punto de vista porque vamos a ver todo el tema ya de cómo hacer ciertos análisis y vamos a platicar, a empezar a ver el tema de lo que es UML. Entonces, a partir de la siguiente clase, que sería después de Semana Santa, el próximo sábado no hay clases. Espero que logren descansar algo. Y parte de eso es que la última tarea ya es en vista de que empezaran a trabajar el proyecto y no algo independiente, porque creo que lo que teníamos que reforzar en la parte teórica ya lo habíamos cubierto con las tareas anteriores, entonces ya no era necesario que ustedes siguieran trabajando en esa vía. Denme un momento, voy a poner a cargar mi computadora. Entonces, para que también lograran tomar unos días de descanso y recobrar fuerzas, ¿verdad? Entonces, antes de que se me pase, denme un momento porque nos mandaron hoy por la mañana un link de un formulario, el cual les voy a pedir su apoyo para poder completarlo. Esto es sobre la evaluación de catedráticos. Denme un momento. De igual forma, el link se los voy a colocar en la plataforma para los compañeros que no se unieron. Les voy a mandar ahí un comunicado, pero se los quiero colocar de una vez acá. Ahí pedirles mucho el apoyo de que se tomen unos minutos de su día para poderlo dejar realizado hoy, si fueran tan amables. Sean completamente honestos, de ninguna manera se sientan cohibidos, no hay ningún tipo de represalia, si lo quieren ver así. Ustedes
contesten lo que tengan que contestar. Les voy a compartir mi código de profesor porque lo tienen que colocar y mi nombre completo, ¿de acuerdo? Y obviamente el curso, ¿verdad? Y ahí les va a preguntar el cuestionario y el resto de información que deben de completar. ¿Alguna duda con eso? Yo sí tengo una, ingeniero. Fíjese que, digamos, en la clase anterior, que fue la primera, se hizo lo mismo el formulario y se culminó, digamos, y aparece ver puntuación. Aquí me vuelve a aparecer todos los datos del ingeniero anterior. Ahí le voy a refrescar y de todo y me siguen apareciendo los mismos. No sé si solo los cambio y ya. Pensé que ahí sí me agarraron en curva. Denme chance, voy a... ¿Esa lo hicieron de una vez en clase? Sí, de una vez, porque así como dijo usted, un momentito nos tomó, porque no es gran formulario, la verdad. Ok, sí, la verdad es que yo no lo he revisado. Entonces, si quieren, denme un chance, vamos a preguntar. O déjenme revisarlo. Voy a ver yo si logro entrar al formulario. Vamos a ver. Sí, creo que sí, tendrían que simplemente modificarlos, por favor. Ok. Porque lo que veo es que no les dice enviar otra. Sí, por favor, modifiquen los datos y envíenlo. Entonces, aprovechando tu aporte, si quieren, tómense unos minutitos para realizarlo de una vez. Así ya quedamos con eso. Mejor. Y ya no les quito más su tiempo y lo hacemos en clase. ¿Sí, Javier? Inge, solo perdón, tal vez sí, quería preguntarle cómo es que se puede modificar ese formulario, porque a mí no me deja. Sí, ¿no deja? No deja, solo dice ver puntuación nada más. Sí, no hay opción que diga rehacer formulario o alguna opción extra donde mencione hacer alguno nuevo. Sí, tal vez dejaron limitado el que creó el formulario en Google. El volver sí, así parece. Va, entonces lo que voy a mandar de una vez la consulta y vamos a avanzar en la clase y conforme, como esto solo es una configuración, cuando me confirmen nos tomamos el tiempo para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces de momento no lo hagan. Gracias ahí por sus comentarios. Inge. ¿Qué manda? A mí en el inicio sí me tira la opción de borrar respuestas del formulario. Pero no sé si eso... Pero sí llenaste... Alguien que me haga favor de mostrarme cómo les aparece sin... No, ¿verdad? No es muy feo. ¿Cómo le hacemos? Es que lo que pasa es que me da un poco de curiosidad si te da chance de borrar, que vayas a borrar ¿cómo se llama? La encuesta que hiciste. Entonces, si quieren, mejor esperemos. Voy a mandar la consulta y para evitar que lo que ya hicieron se vea afectado. Y en el transcurso de la clase les digo qué me dicen, ¿de acuerdo? Así evitamos que se friega. Qué raro, porque los formularios sí deberían de permitir enviar más de una respuesta. Pero está bien. Entonces empecemos. Ya no perdamos más tiempo con eso. Muy bien, les decía que
pues es la clase 9 del curso. Y la agenda para... permítanme, no estoy grabando. Listo. La agenda de hoy va a ser, vamos a platicar un poco de lo que vimos en la clase anterior, un recordatorio. Vamos a ver todo el tema de diseño de sistemas orientados a objetos. Acá les voy a pedir mucho de su atención porque si hay, probablemente muchos de ustedes ya conozcan el tema, pero sí es importante que lo repasemos, lo veamos de nuevo para los que ya lo conocen, porque es vital para que hagamos diagramas o utilicemos el lenguaje unificado modelado de una forma correcta. Y al final vamos a tener una actividad grupal si es que nos da chance el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, la clase anterior terminamos de ver la parte teórica de ingeniería de requerimientos, vimos casos de uso, vimos algunos ejemplos, también vimos el diagrama de actividades que se complementa con los casos de uso, vimos también el diagrama de secuencia donde ya le damos un poco más o más detalle de cuál va a ser el paso a paso y con el orden correcto a los casos de uso. ¿Alguien escribió? No. Okay. También vimos el tema de historias de usuario, que es la forma de, en las metodologías o estrategias de desarrollo ágiles, en lugar de casos de uso. Y vimos cómo se debiera realizar un documento de especificación de requerimientos y criterios de aceptación del software, conocido también como DERCAS. Y logramos validar ese tema. Sí, Daylin. ¿Qué dice Daylin? Disculpe. Vi que, a ver, entré un poco tarde y no me tomó asistencia. Bien, ¿me recuerda al final de la clase, por favor? Entonces, ¿tienen alguna duda de alguno de estos temas que vimos la clase anterior? De igual manera, los diagramas, como solo los vimos en esa parte porque son los diagramas más utilizados que nos apoyan para el tema del comportamiento, ¿se recuerdan? Y es parte de algunos diagramas que necesitamos utilizar para el DERCAS. Los vamos a ver rápidamente de nuevo cuando ya veamos todo lo que es UML a partir de la siguiente clase. Y ya vamos a ver todos los, bueno, no todos, los más utilizados para el tema del diseño que nos corresponde. ¿Sí? Muy bien. El diseño de sistemas orientados a objetos. Antes de empezar a decir qué es el diseño de sistemas orientados a objetos, deberíamos de preguntarnos primero qué es el diseño. A ver, ¿quién tiene una idea de qué es el diseño? Con sus palabras, por favor. ¿Qué idea tienen que es el diseño? Es la forma gráfica en que nosotros plasmamos una idea. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Es la disposición de los objetos que nosotros plasmamos en una pantalla para una mejor visión. Ok. ¿Alguien más? ¿Una última? Nadie más tiene una idea de qué es el diseño. Muy bien. El diseño, dicen que puede ser o se puede considerar como es donde cuando estamos con un pie en dos mundos. ¿A qué se refiere? En el de la tecnología y el de las personas con sus propósitos humanos. Y el decir que estamos con un pie en dos mundos y hablamos de estos dos, es porque lo que vamos a tratar de hacer es unificarlos. Me pareció interesante esa forma de verlo, porque efectivamente con el diseño, como los dos compañeros que aportaron, si se dan cuenta lo orientaron a sistemas, pero en realidad todo lo que nosotros diseñamos va a ir orientado a unificar o a resolver
o a mejorar y a facilitar alguna necesidad o a resolver algún problema de la vida diaria de nosotros como personas. Vitruvio era un romano crítico de la arquitectura y afirmaba, hablando del diseño en general, ¿verdad? No solo en el ámbito de software, de que los edificios bien diseñados eran los que tenían resistencia, funcionalidad y belleza. Y por eso es que ven aquí esas tres palabras o tres características relacionadas al diseño. Porque, al igual que en la arquitectura, lo mismo aplica para un buen software. ¿Se recuerdan que hemos hablado de todas las características de un buen software, y de un buen diseño y toda la teoría que hemos ido platicando a lo largo del curso? Pero si lo resumimos en esta manera, cuando hablamos de resistencia en un software, lo que mencionamos es que un programa no debe tener ningún error que impida su funcionamiento. ¿Sí? Básicamente eso es la resistencia. La funcionalidad, pues es una característica principal, pero es un programa que debe ser apropiado para los fines que se persigue. En otras palabras, debe hacer lo que tiene que hacer. Y ahí ya vemos el tema de eficiencia y todo el resto de cosas que van asociadas a ello. Y con respecto a belleza, como bien lo dijo el último compañero, pues es el diseño que hacemos en las páginas, en las pantallas, va relacionado a eso, es la experiencia de usar el programa, debe ser placentera, ¿sí? Entonces, el diseño lo podemos resumir en esas tres características, obviamente considerando cada uno de los detalles que hemos platicado. Y esta debería ser nuestra base fundamental para hacer un buen diseño. El objetivo principal del diseño no es más que producir un modelo o una representación que tenga resistencia, funcionalidad y belleza. Es decir, el diseño debe de coincidir con lo que vamos a programar y debe ser la base para que lo que nosotros vayamos a programar vaya alineado a ello. Si no, toda la documentación que podamos generar no tiene ningún sentido, ninguna importancia. ¿De acuerdo? Hay una pirámide que se maneja como modelo del diseño. Tiene la parte del diseño de datos o clases, el diseño de la arquitectura, el diseño de la interfaz y el diseño en el nivel de componentes. El diseño de software decimos que comienza una vez que se han analizado y modelado los requerimientos, todo lo que ya hemos hecho, es decir, toda la ingeniería de requerimientos. Una vez documentado todo nuestra indagación de requerimientos y definidos y acordados con los usuarios, ya podemos pasar a la etapa del modelado. Y es la última acción en la ingeniería de software dentro de la actividad de modelado para prepararnos a pasar a la etapa de construcción. Recuérdense que aquí estamos hablando de una estrategia que va a ir etapa por etapa. Si lo queremos aplicar a ágil, no quiere decir que no vamos a documentar, no quiere decir que no vamos a analizar, no quiere decir que no vayamos a diseñar. Lo que sucede es de que lo que conversamos en algún momento les indiqué es de que, por ejemplo, toda la ingeniería de requerimientos para recabar todas las historias de usuario ya no quedaría en responsabilidad del analista de sistemas, sino debería de ser el product owner el que lo haga, por ejemplo. Él ya nos traslada las historias de usuario refinadas y nosotros ya nos encargamos únicamente como desarrolladores o ingenieros de desarrollo a la parte del modelado de una forma ágil, y como en teoría las historias de usuario deberían de ser bastante atómicas y con una funcionalidad bien específica, deberíamos de poder hacerlo en los primeros 2 o 3 días de nuestro sprint o iteración y el resto dedicarlo al desarrollo para poderlo validar de una vez y entregar software funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, o lo que les quiero transmitir es que aunque estemos en marcos de trabajo ágiles, no quiere decir que no vamos a analizar y diseñar. Probablemente la documentación que generemos vaya a ser mucho menos formal, pero de igual manera tienen que hacer su análisis y diseño. No se vayan a poner por ningún motivo a programar sin realmente analizar lo que van a hacer. ¿De acuerdo?
El trabajo del diseño, como bien lo mencioné, es alimentado por todo el modelaje de requerimientos, entiéndase casos de uso, el de secuencias, el de actividades, la definición de historias de usuario probablemente, y basados en los escenarios, en las clases y orientados al flujo y del comportamiento. En la parte o en la base de la pirámide, en el diseño de datos o clases, lo que vamos a hacer es transformar los modelos de clases en relaciones de clases de diseño y en las estructuras de datos que vamos a necesitar para la implementación del software. En otras palabras, pudieran transmitirlo como el diagrama entidad-relación, ¿sí? Si fuera una base de datos relacional. También acá lo que podemos utilizar es, ¿se recuerdan el diagrama CRC? Que dependiendo de la estrategia de desarrollo, ¿verdad? Donde vamos a tener el contenido detallado de los datos y si lo manejamos a nivel de casos de uso, donde vamos a tener un diccionario de datos también, de igual manera, eso es lo que vamos a utilizar. Lo importante es de que sí hayamos tenido claramente definidos qué información es la que vamos a necesitar almacenar en nuestra base de datos. El diseño de la arquitectura lo que va a hacer es definir la relación entre los elementos principales de la estructura del software con los patrones de diseño de la arquitectura que vamos a tratar de alcanzar con los requerimientos definidos por el sistema. ¿De acuerdo? Esto sobre todo considerando las restricciones que afectan la forma en la que se va a implementar la arquitectura. El diseño de la interfaz lo que va a hacer es comunicar a los sistemas que interactúan con los usuarios y la interfaz debe implicar o implica un flujo de información y un tipo específico de comportamiento. ¿Se recuerdan? El tema de actividades y de secuencia es importante. Y la belleza en el diseño, entiéndase, que sea funcional y que sea atractivo, es fundamental en ese diseño. En el diseño, en el nivel de componentes, lo que vamos a hacer es transformar los elementos estructurales de la arquitectura del software en una descripción de sus componentes en cuanto a procedimiento. Entiéndase, por ejemplo, todo aquello, en otras palabras, es lo que va a unificar o la capa, dependiendo de la arquitectura que definamos, del diseño del modelo de bases de clases, de datos o clases, con el diseño de la interfaz. Está hasta en la parte superior por motivos de cuál es el orden en el que deberíamos de hacer el diseño, ¿sí? Es decir, primero, ¿qué necesitamos almacenar? ¿Qué información es la que necesitamos gestionar dentro del software? De ahí la arquitectura que vayamos a utilizar, de ahí la interfaz, y en base a esas necesidades ya definimos la cantidad de componentes que vamos a necesitar para conectar cada uno de ellos, ¿sí? Acá también, por cada uno de estos, en la imagen podemos ver que para el diseño de datos o clases, lo que podemos usar son diagramas de clases, paquetes de análisis, modelos CRC y diagramas de colaboración. Estos son algunos de los que nos pueden apoyar para ese diseño. Para el diseño de la arquitectura, también podemos usar o vamos a utilizar como base también todos los que usemos para el diseño de datos o clases, evidentemente, y lo complementamos con la parte de diagramas de flujos de datos, diagramas de flujo de control y narrativas de procesamiento. Ese tema de las narrativas de procesamiento nos va a apoyar para definir, por ejemplo, protocolos de comunicación. En el diseño de la interfaz vamos a utilizar diagramas de estado, diagramas de secuencia, y en el diseño, en el nivel de componentes, vamos a utilizar los que ya utilizamos en el diseño de la interfaz y vamos a utilizar los casos de uso, diagramas de casos de uso, tanto el texto como el diagrama per se, el diagrama de actividades y diagramas de canal. Los diagramas de canal son divisiones que hacemos, por ejemplo, o conocidos como swim lanes, donde categorizamos el tipo de actividades que vamos a utilizar. Y esto es una imagen que nos puede apoyar también de alguna forma para poder orientarnos lo que vamos a hacer. Bien. ¿Dudas con esto?
¿Algún No, comentario? ahí estamos bien. ¿No? Va. Entonces, por favor, me dicen que pueden volver a intentar hacer la encuesta. Ya debería de permitirles enviar una nueva respuesta, si fueran tan amables. Disculpen. Sí, ya deja, Inge. Va, de acuerdo. Entonces, por favor, antes de continuar, ¿se pueden tomar unos 5 minutos? ¿Creen que es suficiente para hacerlo? No sé cuánto tiempo les dieron en la anterior clase y cómo se sintieron. Está bien. Va, de acuerdo, gracias. Háganlo de una vez. Igual yo me quedo acá esperando. Son las 9:32, a las 9:37 retomo la clase. Adelante, por favor. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Kenneth. Disculpe la molestia, ¿será que podría reenviar el enlace de la encuesta? Es que Sí, yo acabo de entrar ahorita y no lo veo, por favor. con mucho gusto. Gracias. Ahorita se lo coloco. Y le voy a colocar de nuevo mi código de catedrático y nombre completo.
Listo, ingeniero. Muchas gracias. ¿Los demás cómo van? ¿Estamos listos? Ya, ingeniero. De acuerdo. Ok, entonces retomo la clase, ¿les parece? Muy bien, entonces, ¿dudas o comentarios con la parte del diseño? ¿Y de cuál es el orden y qué diagrama nos pueden apoyar? ¿No? Ok. Lo siguiente que debemos de considerar en el diseño de sistemas, independiente que sea el orientado a objetos, ¿verdad? En cualquier diseño, es el tema de la calidad. Yo les he mencionado que independiente de lo que hagamos, la calidad es algo que no es negociable. Entonces, podemos decir que la importancia de un buen diseño de software se lo podemos resumir en una palabra, y eso es calidad. El diseño lo podemos ver como lo que es el que nos va a introducir calidad en la ingeniería de software. Si hacemos un buen diseño, la calidad de nuestro software va a estar con un alto porcentaje de cumplimiento. Si no hacemos un buen diseño, la calidad se va a ver comprometida. Esa es la base fundamental para que sepamos si nuestro software va a tener lo que sea que definamos como calidad. La única manera de traducir con exactitud a un producto o sistema terminado son los requerimientos de los usuarios. El fundamento de toda la ingeniería de software y las actividades que son los que nos van a apoyar para las siguientes actividades. Si no realizamos un diseño, vamos a correr el riesgo de obtener un sistema inestable. ¿Por qué? Porque no tenemos claro qué vamos a hacer y lo vamos a hacer de una manera empírica. Normalmente, y en la realidad lo que sucede cuando empezamos a programar sin diseñar es que aunque logremos el objetivo de hacer lo que queremos que haga, siempre o casi siempre vamos a encontrarnos con con fallos cuando hacemos pequeños cambios porque no tenemos el control sobre todo de cuál es la lógica, de cuál es la secuencia, el orden y el código fuente que vamos a generar. Inclusive puede llegar a estar hasta desordenado o programado de forma ineficiente o redundante. Entonces, al tener todo ese tipo de características, lo que vamos a generar es mucho riesgo a la hora de implementar nuestro software y sobre todo generar muchos reprocesos, y eso nos va a implicar en entregas tardías, insatisfacción de los clientes y, lo peor del caso, una calidad deficiente en nuestro trabajo. ¿Sí? Eso definitivamente impacta en tiempo, dinero y en la credibilidad hacia nosotros como equipo de trabajo para con nuestros clientes. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es calidad en el diseño? Bien, hay algunos lineamientos que nos apoyan para poder ir con un enfoque para poder generar un diseño de calidad. Primero, debe de tener una arquitectura, es decir, tenemos que haber creado estilos o patrones arquitectónicos reconocibles, es decir, ya no hay que inventarse el agua azucarada, los patrones de arquitectura de software ya están definidos, los estándares están dados, por lo que no es necesario, solo tenemos que elegir. Claro, podemos hacer algunas mezclas según nuestras necesidades, pero en general eso ya está hecho. El otro punto de la arquitectura es que debe estar compuesta por componentes con buenas características de diseño. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de utilizar lo que realmente necesitemos para nuestro software y para nuestra empresa, inclusive considerando todos aquellos sistemas existentes y que puedan convivir y tengamos los recursos necesarios para que tengan un rendimiento óptimo. Eso se logra también con un buen monitoreo. Y sobre todo que podamos seguir implementando de forma evolutiva, de modo que se facilite la implementación
y las pruebas. Acá hay un concepto en cuanto a arquitectura con todo el tema de la nube y de servicios en la nube que se llama arquitectura como código y arquitectura como servicio. Les recomiendo que puedan leer un poco al respecto. Es decir, ya podemos automatizar todas las o la mayoría de las implementaciones cuando tenemos toda nuestra arquitectura en la nube. Programamos, en otra palabra, la implementación de arquitecturas, de la arquitectura. ¿Sí? El otro lineamiento de calidad es que debe ser modular. El tema modular, lo que queremos decir es que el software lo debemos dividir de manera lógica en elementos o subsistemas. Ni tan pocos como para que solo sea un solo módulo, ni tantos que se nos vuelva un desacoplamiento mayor y en lugar de hacerlo eficiente, vamos a poner primero más puntos de falla, segundo, una complejidad en el mantenimiento y tercero, demasiados pasos para poder interactuar entre los diferentes módulos de un sistema. Debe de ser algo que tenemos que definir de forma estratégica y de manera que la cantidad de módulos sea la óptima. Debe contener diferentes representaciones. Acá lo que queremos decir es que tenemos que tener, cuando hacemos representaciones, son más los diseños y deben de ir orientados a la pirámide que vimos hace un momento. Representaciones de datos, representaciones de arquitectura, de interfaces y de componentes. Debemos de tener el diseño que considere esas cuatro representaciones. El otro es, debe conducir estructuras de datos apropiadas. Es un poco común que veamos estructuras de datos que no coinciden en su totalidad con las clases que tenemos definidas. Entonces, ahí tenemos problemas de integridad y lo que debemos buscar es que tengamos implementaciones y patrones reconocibles de datos. Debemos de mantener la integridad durante todo nuestro diseño y cada vez que agreguemos o quitemos información, y con el tema de quitar hay que tener mucho cuidado por el tema de integridad. A veces tenemos que considerar mucho el tema de eliminaciones lógicas, es decir, manejar un estado si el registro sigue activo o ya no para los sistemas, pero no eliminarlo por completo de la base de datos. Ese es otro tema que deben de considerar. El otro es, debe llevar a componentes funcionales independientes. ¿Se recuerdan que una de las estrategias para saber cuántos módulos o componentes vamos a generar es que cada componente o módulo debe tener una función específica, debe poderse validarse de forma independiente, aunque obviamente complementado con otros componentes van a hacer una funcionalidad o un flujo completo, pero independientemente debe de tener un objetivo claramente definido. A eso es a lo que se refiere. Y que se pueda validar, ¿verdad? Interfaces de conexiones simples. A ver, acá a lo que se refieren es que debemos de reducir la complejidad de las conexiones entre todos los componentes y el ambiente externo. No, de nuevo, a veces se encuentra uno con sistemas que en las conexiones o en los protocolos de comunicación mandan 200, 300 campos de información porque efectivamente en algún punto lo van a necesitar, pero no en todas las conexiones. Eso pues nos reduce y nos amplía mucho el ancho de banda, hace mucho más lenta la comunicación y resulta que de los 5 pasos de una pantalla, esos 200 campos solo los necesitaban en el paso 3, por decirles algo. Pero nosotros los mandamos en los 5 pasos si no era necesario. Claramente, en los primeros 2 no los íbamos a tener completos y en los últimos 2 ya no eran necesarios. Entonces debemos de mantenerlos lo más simple posible y solo mandar lo que debamos de mandar. Incluso considerar el mandar por partes esa cantidad de información. ¿De acuerdo? El otro es, debemos obtener métodos o debe obtenerse con métodos iterativos.
eso va de la mano con lo que les decía hace un momento al final del punto anterior de las conexiones simples, de que debemos de considerar mandar de forma repetitiva o de forma parcial la información cuando es demasiada, y lo podemos hacer de forma iterativa hasta que terminemos de enviar toda la información que necesitamos. Cuando mandamos por lotes la información, lo hacemos mucho más eficiente y a veces hasta imperceptible para el usuario cuando es demasiada la información. De ahí debemos, y por último, debemos de representarlo con notación estándar. Acá pues no hay mucho que hablar, es decir, para eso existen los estándares, donde cualquier persona, cualquier empresa, cualquier entidad debiera reconocerlo, y eso es lo que tenemos que utilizar, para que todos hablemos el mismo idioma y no cada quien tenga su propia diagramación, sus propios iconos, sus propias imágenes. Todos deberíamos de utilizar lo mismo, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. Gracias. Y Hewlett Packard desarrolló un conjunto de atributos para definir la calidad de software. Ya vimos unos lineamientos, quería platicarles también sobre el tema de atributos, y estos se conocen con el acrónimo FORPS, y eso va relacionado a las características o a los atributos. Un diseño con calidad debe tener funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento y mantenibilidad. La funcionalidad lo que va a hacer es calificar el acuerdo con el conjunto de características y capacidades del programa. Va a también darnos la generalidad de las funciones que vamos a entregar, es decir, los requerimientos de los usuarios, y la seguridad general del sistema, que aunque muchas veces no son requerimientos formales, vemos el tema de los no funcionales, ¿de acuerdo? La usabilidad se evalúa tomando en cuenta todo el tema de factores humanos, lo que decía el compañero, el tema del diseño de las pantallas, la belleza que decíamos que debe tener, la consistencia y la documentación, manuales de usuario, todo lo que pueda apoyar para que sea un software usable. La confiabilidad va en el tema de la medición de la frecuencia de las fallas, ¿sí? También la gravedad. Entonces, en este caso es un indicador que nos va a ayudar para la capacidad de la recuperación y lo predecible de un programa, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo que podemos medir es el tiempo medio para que ocurra una falla. Ese es el indicador de confiabilidad más utilizado. En rendimiento lo vamos a medir en base a la velocidad del procesamiento. Es decir, ya vimos, ya lo probamos, no tiene fallas, hace lo que el usuario pidió, pero el detalle es de que yo lo necesito en 5 minutos y se tarda 2 horas. ¿Sí? Entonces, todo lo está bien, excepto el rendimiento. Lo programaron de manera muy deficiente, en el sentido o desde el atributo de rendimiento. Y la mantenibilidad era lo que conversábamos, que es combinar la capacidad del programa para ser extensible, adaptable y servicial. ¿A qué se refiere cada uno de esos? A ver, extensible es poder crecer, ¿sí? Adaptable es qué tan fácil podemos darle hasta cierto punto un punto de requerimiento, de reingeniería a ciertas partes del software, qué tan moldeable, qué tan adaptable a los cambios puede ser, qué tan rápido podemos hacerle algún ajuste. Y el mantenimiento, la parte de servicial es qué tan orientado, qué tan, vamos a ver, qué tan atómicos son los servicios y qué tanto los podemos reutilizar, ¿sí? Esas 3 características son las que nos va a dar el indicador de qué tan mantenible puede ser, ¿de acuerdo? A esto también le podemos agregar el tema de la compatibilidad y la configuración. Muchas veces hay algunos parámetros que se utilizan en los software, de hecho todos deberían de hacerlo, pero resulta que para hacer algún cambio de la
Me voy a inventar algo muy simple, muy obvio, pero para poder cambiar la tasa de cambio resulta que tenemos que hacer un nuevo release porque está quemado el tipo de cambio. Eso debería de ser un parámetro en la base de datos que deberíamos de poder cambiar sin necesidad de poder hacer una implementación. Eso, como les repito, es un ejemplo muy simple, pero mi intención es de que tengan claro que el tema de configuración debe de ser lo más amplio posible y todo lo que sea configurable debe de estar de esa manera, ¿de acuerdo? También el tema de la mantenibilidad puede orientarse al tema de qué tan fácil es instalar nuevos releases de ese software, ¿de acuerdo? ¿Dudas? El tema de monitoreo, perdón, se me olvidaba. El tema de monitoreo es bien importante. ¿Se recuerdan que aquí hablamos de qué tanto el tema de la confiabilidad y el rendimiento? De esa manera solo podemos obtenerlo manteniendo un monitoreo constante y poder darle a las personas que se encargan de velar por la estabilidad de producción, de alguna manera puedan tener alertas cuando el sistema está caído, cuando hay un error, cuando hay que hacer lo que sea, ¿de acuerdo? No solo es un tema post-mortem, sino también preventivo. ¿Alguien iba a conversar, iba a indicar algo? Sí, yo solo iba a dar un comentario. Adelante. ¿La escalabilidad entra en mantenibilidad o es eso de extensible que usted había mencionado? Sí, van de la mano. La extensibilidad es la escalabilidad. Es la otra, es un sinónimo. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Entonces, retomando, ya vimos qué es el diseño, cuál es la base del diseño, de un buen diseño, cómo deberíamos de hacer el diseño, el tema de la calidad, que no es sus lineamientos y sus atributos, ¿de acuerdo? Y ahora ya vamos a entrar en conceptos propios de diseño, que ya nos van a servir para poder hacer un diseño coherente y que sepamos lo que estamos haciendo. Muchas veces decimos, un sistema orientado a objetos. Creemos muchas veces tener claro lo que es orientado a objetos, pero muchas veces no sabemos qué significa lo que estamos haciendo. Entonces es importante regresar a las bases, como dicen algunas personas, y tener claro qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. El primero de los conceptos es abstracción. Para empezar, la abstracción puede tener dos orientaciones, de procedimiento y de datos. La abstracción per se lo que es cuando consideramos modular una solución para cualquier problema y podemos plantearlo con decimos que podemos plantearlo con muchos niveles de abstracción. En el nivel más elevado de la abstracción, lo que vamos a enunciar es una solución en términos generales con el uso del lenguaje del ambiente del problema. Es decir, cuando empezamos, se recuerdan, podemos hacer una analogía con los requerimientos de la empresa. Eso pudiera ser el nivel de abstracción más alto o más elevado. Y en los niveles más bajos de abstracción vamos a dar la información o una descripción mucho más detallada de la solución. En la terminología orientada al problema, lo que vamos a acoplar es lo que se orienta a la implementación para enunciar la solución. Y por último, lo que podemos decir en el nivel más bajo de abstracción es la solución per se, de modo que podamos implementarla directamente con esa descripción. En otras palabras, la abstracción es, dependiendo del nivel de abstracción que estemos manejando, la cantidad de detalle o de información que le vamos a trasladar a las personas. Y para eso existen diferentes diagramas en los que nos podemos apoyar o diferentes estructuras de información que podemos ir manejando. En la abstracción de procedimiento lo que vamos a ver es que es una secuencia de instrucciones que tienen una función específica y limitada.
Cuando decimos abstracción de procedimiento, lo que implica son funciones, pero omitimos detalles específicos. Es decir, la abstracción de procedimiento es la que nos va a servir para la abstracción de los niveles más altos. Por ejemplo, podemos tener algo muy simple y muy cotidiano, el abrir una puerta, ¿sí? Cuando abrimos una puerta, lo que va a implicar es una secuencia larga de pasos del procedimiento per se. Por ejemplo, caminar hacia la puerta, llegar, tomar el picaporte, girarlo y jalar la puerta y retroceder para que la puerta se pueda abrir, ¿sí? Eso es un procedimiento o una abstracción del diseño del procedimiento, ¿de acuerdo? En la abstracción de datos, lo que vamos a ver es que es un conjunto con nombre que describe a un objeto de datos. En la de procedimiento dijimos que vamos a realizar para ese diseño o esa situación. Y en el de datos, siempre hablando del ejemplo de la puerta, lo que podemos en el contexto ese, podemos decir es que, por ejemplo, que ese procedimiento que acabamos de enunciar lo podemos llamar puerta, ¿sí? Le estamos dando un nombre a ese concepto. Y como cualquier objeto de datos, véanlo, ahí ya estamos hablando del objeto per se. La abstracción de datos de la puerta agruparía todos sus atributos que deberían describir esa puerta. Por ejemplo, el tipo de puerta, la dirección del abatimiento, izquierda o derecha, es decir, para dónde abre. Mecanismos de apertura, puede ser de aquellos de cocina que solo tienen un resorte que lo regresa a su posición original, si es de las puertas que uno empuja hasta donde abra, el peso, el tamaño, color, el material con el que está hecho, si es para interiores o exteriores, todo lo que se les pueda ocurrir, ¿sí? Entonces podemos concluir que la abstracción de procedimiento nos va a ser útil para la información contenida en los atributos de la abstracción de datos, ¿sí? ¿Dudas con los conceptos de abstracción, tanto de procedimiento como de datos? Es importante, por favor, que tengan claro esto, porque a partir de aquí es un mundo bastante complejo si no tenemos claro esto. Pero si tenemos claro esto, el resto debería de entenderse sin ningún problema. ¿Dudas? Inge, disculpe, o sea que el de abstracción de procedimiento nos va a definir como tal todo lo que obtiene ese procedimiento, digamos. Sí, y nos va a dar acceso a los datos. O sea que para tener acceso a los datos, o sea, a los datos tenemos que crear primero el de procedimiento. Al revés, la base es el de datos, o que nos va a dar los atributos de los objetos, pero no podemos acceder a esos atributos o información de los objetos si no tenemos un procedimiento. O sea, los sistemas orientados a objetos nos dan varias capas de acceso a la información. El nivel más protegido, si lo quieren ver así, es la información de los atributos de los objetos. Pero para acceder a ellos necesitamos una capa superior que va a ser el de procedimientos, que aparte de darnos acceso a los datos, nos va a dar todo lo que podemos hacer con el objeto. No sé si ahí está más claro. Tal vez me podría repetir el ejemplo de la puerta. Ah, ok, va. Digamos que la puerta, si vemos la abstracción de datos, lo que va a hacer es qué tipo de puerta es, la dirección del abatimiento, es decir, para dónde abre, el mecanismo que tenga de apertura, el mecanismo de cierre, cuánto pesa, el tamaño o las dimensiones, el color, el material con el que está hecho, si es para exteriores o interiores. Eso sería abstracción de datos. Nos da los atributos. Y el de procedimiento es, por ejemplo, podemos decir la palabra abrir. Abrir es un procedimiento del objeto de la puerta. Abrir una puerta, ¿verdad? Pero vamos a hablar solo abrir. Entonces, para hacer ese procedimiento abrir, lo que va a hacer el procedimiento, la abstracción de procedimiento es, por ejemplo, decir, vamos a caminar hacia la puerta. Esa es una acción del concepto abrir.
El otro es tomar el picaporte. El otro es girar el picaporte. El otro es jalar la puerta. El otro es retroceder para darle espacio para que abra la puerta. Por ejemplo. Eso sería el complemento entre la abstracción de datos y el complemento de la abstracción del procedimiento. Entonces, el procedimiento es algo que podemos hacer con el objeto a través, y también nos sirven para llegar a todos los datos. Cada uno de esos procedimientos va a tener acciones, las cuales podemos realizar en los objetos. ¿Pues sí? Sí, ahora sí, bien claro. Okay. Gracias. Excelente. ¿Y los demás? ¿Estamos? Ok. El silencio otorga, espero que sí. Bien. El otro concepto importante, ya vimos de la abstracción, es el de la arquitectura. Shaw y Garland describen un conjunto de propiedades que deben especificarse como parte del diseño de la arquitectura orientada a objetos. Son las propiedades estructurales, extrafuncionales y la familia de sistemas relacionados. ¿Sí? Lo que debemos de considerar en las propiedades estructurales es que es un aspecto de la representación del diseño que nos va a definir todos los componentes del sistema, módulos, objetos, filtros, etc. Y la manera en la que están agrupados e interactúan unos con otros. Por ejemplo, los objetos que vamos a agrupar para que se encapsulen tanto datos como el procedimiento que los va a manipular y los que vamos a interactuar invocando sus métodos. ¿De acuerdo? Las extrafuncionales, tal vez ahorita les suena un poco raro, pero ya cuando vayamos avanzando, creo que van a ir aterrizando esto. En las extrafuncionales, lo que vamos a ver es la descripción del diseño arquitectónico, que vamos a abordar, la forma en la que la arquitectura del diseño va a satisfacer los requerimientos de desempeño, capacidad, confiabilidad, seguridad y adaptabilidad. Es decir, todo aquello que nos va a decir si estamos haciendo lo que debemos hacer y de forma eficiente. Recuérdense que estamos hablando de propiedades, no estamos hablando de otra cosa. Y la familia de sistemas relacionados es el diseño arquitectónico, lo debemos basar en patrones repetibles, que era lo que les decía cuando hablamos un poco de la arquitectura, era que ya existe, ya tenemos un contexto, un ambiente en la organización que ya funciona. Si está en la nube, si está on-premise, si tenemos híbridos. Entonces lo que tenemos que hacer es que eso ya lo tenemos diseñado y debemos de mantenerlo. Sí, no debemos de venir a inventarnos el agua azucarada. Sin embargo, si hay momentos en que la arquitectura pudiera cambiar por necesidades de la empresa, pero debe de hacerse de una forma general. Es decir, todos los sistemas deberían de acoplarse a ese nuevo diseño. ¿De acuerdo? Entonces, en resumidas cuentas, lo que vamos a tener es que un diseño arquitectónico lo que va a representarse o nos va a ayudar a representar uno o varios modelos diferentes, pero los modelos estructurales nos van a representar la arquitectura como un conjunto organizado de componentes de programas, ¿sí? No podemos pensar en arquitectura de un software de forma aislada, siempre debe de estar orientado a lo que ya existe y debemos de hacerlo convivir. ¿Dudas? ¿No? Ok. A ver, ¿qué es un punto de vista orientado a objetos? ¿Quién me dice qué puede ser? Cuando me refiero a un punto de vista orientado a objetos, al final lo que quiero que piensen es qué es un objeto y cómo pueden generalizar ese objeto y cómo pueden utilizar ese objeto. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, tal vez el punto de vista orientado a objetos es tomar
todos los componentes del proyecto y darles forma a través de objetos, añadiéndoles parámetros, métodos y capas de acceso a datos para poder manipularlos a cierto nivel. Ok, sí, creo que sí está bastante orientado a eso. Bien, veámoslo con un ejemplo. Mantengamos el tema, o sigan pensando en la silla, que es un objeto en el cual ahorita todos estamos sentados, ¿sí? O la mayoría. Bien, entonces conceptualicen a la silla como un objeto. Pero en la realidad, la silla puede ser o es una subclase de una clase mucho más grande que pudiéramos llamar pieza de mobiliario, ¿sí? Entonces tenemos varias piezas de mobiliario de las cuales podemos obtener una subclase que le vamos a llamar silla, ¿de acuerdo? En otras palabras, las sillas de forma individual son miembros de la clase silla. A eso, a las sillas individuales, a cada una, si tenemos 5 sillas o 6 sillas en nuestro comedor o una silla en nuestro escritorio para trabajar o recibir clases, cada una de ellas va a ser una instancia de la clase silla. ¿Me siguen? Okay. El conjunto de atributos genéricos pueden asociarse con cada objeto de la clase maestra que llamamos piezas de mobiliario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, independiente de la subclase, en este caso silla, cualquier pieza de mobiliario va a tener un color, un costo, una dimensión, un peso, entre otros, ¿verdad? Eso cualquier pieza de mobiliario, cualquier mueble lo va a tener. Entonces, esos atributos que son genéricos o generales, los podemos asociar a la clase maestra pieza de mobiliario. Pero, y lo podemos aplicar a mesas, a sillas, a sofás o armarios o lo que consideremos que es una pieza de mobiliario. Por lo tanto, la subclase silla lo que va a hacer es heredar esos 4 atributos que acabo de mencionar como parte de su subclase. ¿Por qué? Porque como hija de la pieza de mobiliario hereda esos atributos. ¿Me siguen hasta ahí? Esa última parte la podría repetir. Ok, a ver. Una jerarquía en las 2 clases que acabamos de hablar. Hablamos de que la pieza de mobiliario es una clase maestra o superclase, si lo quieren ver así, la cual puede obtener subclases. En este caso estamos hablando de una subclase de tipo de pieza de mobiliario silla. Podemos tener una que sea subclase que sea mesa, otra que sea sofá, armario, o lo que ustedes crean que es una pieza de mobiliario. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Es decir, esas subclases pertenecen a la superclase pieza de mobiliario. Ahí sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Va. Por lo tanto, cada una de esas 4 subclases que acabo de mencionar, incluida la silla, tienen características generales, es decir, independiente que sean distintas de forma específica, porque una silla es diferente a una mesa, pero hay características o atributos que sí comparten, como por ejemplo, el costo, las dimensiones, el peso, el color o la ubicación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Me refiero a atributos generales. Obviamente, una mesa va a pesar más que una silla, aunque el color puede ser el mismo, las dimensiones van a ser diferentes, pero el atributo per se es el mismo. Esos 5 atributos que acabo de platicarles, como todas las 4 subclases los pueden llegar los van a tener, los colocamos al nivel de la clase maestra, que sería pieza de mobiliario, porque todos los otros que son subclases
sí los tienen. Entonces no tiene sentido porque estamos haciendo eficiente nuestro diseño que se los pongamos a cada una de las subclases porque se van a repetir. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Inge, está bien. Ok, entonces, como ya los definimos en la superclase, lo que decimos es que todas sus subclases van a heredar esos atributos de la clase maestra. ¿De acuerdo? Es decir, las 5 subclases, mesa, silla, sofá o armario, o 4, perdón, van a tener esas 5 características de costo, dimensiones, peso, ubicación y color, pero por herencia, porque los definimos en la clase maestra. ¿Estamos? ¿Pues sí? Sí. Ah, va, listo. Bien. Entonces, ya tenemos clases, subclases y cómo podemos heredar atributos. Evidentemente, al poder heredar atributos, también al hacer subclases, lo que estamos diciendo es de que hay hay atributos que los diferencian. Por lo tanto, esos atributos que hacen distinto a esas subclases, sí los vamos a definir en cada una de ellas. O sea, van a tener algo distinto. Y esos no van a ser heredados, son propios de su subclase. También hay que definirlos. Pero nos hace falta algo, es decir, ya tenemos los objetos, las clases, las subclases, sus atributos, heredados y no heredados, o particulares, si lo quieren ver así. Pero, ¿de qué nos sirven tener los objetos si no podemos hacer nada con ellos? Por ejemplo, podemos también tener que en la pieza de mobiliario podemos manipular o utilizar esas subclases de forma general. Por ejemplo, a cada uno de ellos podemos comprar una pieza de mobiliario. Podemos venderlo. Podemos moverlo del lugar de la casa. Esas manipulaciones lo podemos hacer de forma genérica. También esas las vamos a definir a nivel de la pieza de mobiliario. Por lo tanto, esas operaciones o servicios o métodos van a poder modificar uno o más atributos de los objetos que están definidos en sus subclases. De nuevo, tenemos, y como ya los definimos en la superclase, van a ser heredados por las subclases. Probablemente también tengamos operaciones o métodos o servicios que van a ser específicos. Ahí no es una regla específica. Lo mejor es de que, como ya los definimos, la mayoría de métodos deberían de ser de forma heredada, pero puede ser que tengamos alguno que otro específico que solo van a ser para una subclase en especial. ¿Estamos claros? Lo que quería con todo esto de un punto de vista orientado a objetos, que es un objeto, que es una clase, que es una subclase, cómo podemos heredar, por qué deberíamos de heredar. ¿Estamos? ¿Sí, Erika? Inge, disculpe, es que fíjese que siempre me ha costado un poquito este tema, pero digamos que ahorita sí ya tengo todo claro lo que usted explicó, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no tengo ahorita así como que un ejemplo claro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la silla y la mesa tienen en común solo esos dos que tienen 4 patas, ¿verdad? Bueno, pues, por lo regular. Hay muchos diseños, pero digamos que tienen 4 patas la silla y la mesa. Un sillón, pues no va a tener 4 patas, ¿verdad? Porque es otro tipo de diseño. Pero digamos que esos atributos, hay 2 elementos del mobiliario que sí los tienen, pero los otros no. Entonces mi duda es que para ser parte de los atributos o métodos de una superclase, todos los elementos o todas las clases que pertenecen a esa superclase lo deben tener, o se puede agregar cuando más de uno los tiene. No sé si me voy a explicar bien. Sí. A ver, lo primero es que con el ejemplo que me está dando, creo que el atributo sí se repite en todos, pero no del número de, sino todos van a tener patas. Entonces el atributo pudiera ser un número de patas, por ejemplo. Entonces de esa manera lo vuelve genérico. Y como bien dice, la mesa va a tener 4, la silla va a tener 4,
probablemente el sillón va a tener 6, si es muy grande, u 8, pero todos van a tener patas. Pero respondiendo a su pregunta es, en el momento que usted quiera heredar algún atributo, todos deben de tener el atributo. Evidentemente, como lo acaba de mencionar, va a ser distinto de forma específica. Incluso podemos tener una silla de 4, como usted bien dijo, de 4 patas y a alguien se le ocurrió hacer una de 3, que es más un banquito. Pero sigue siendo una silla. Es decir, dentro de la misma subclase, el atributo puede ser en su valor distinto, pero el atributo sí lo tiene. Por ejemplo, usted puede tener ojos cafés claros, yo puedo tener ojos cafés claros, pero otra persona va a tener ojos grises, ojos verdes. Es decir, no vea el valor que pueda ser diferente, que de hecho, como le repito, dentro de la misma subclase pueden ser distintos en su diseño, pero el atributo sí deben de tenerlos todos para poder ser heredados. Por ejemplo, ahorita voy, Marvin. Si mantenemos esto, algo que se me pueda ocurrir es que algo que tiene una silla y algo que no tiene una mesa es el respaldo. Para la espalda, ¿verdad? Eso no puede ser un atributo heredado de la superclase. ¿Por qué? Porque eso es algo Por más que específico lo de la silla. tenga la silla y el sillón. Ajá, en ese caso no. ¿Por qué? Porque a la hora que usted quiera aplicarlo, modificarlo, pudiera, digamos que eso es en teoría, pero por ejemplo, si de todas las subclases, me voy a inventar, tiene 7 muebles, 7 subclases, 6 lo tienen y uno no, por diseño y por reutilización de código, digamos que sí lo pueda utilizar, porque son muchos, o son la mayoría, para no estar, porque si no lo que tendría que hacer es replicarlo en cada una de las subclases. Entonces va a depender mucho, si no lo va a tener que replicar y el concepto de reutilización de código le va a ser útil, sí, lo único que para el de la mesa, si seguimos con el del respaldo, ese procedimiento, ese diseño de procedimiento, ese método no lo va a utilizar. Tiene que tener algún tipo de restricción de que cuando esa parte no esté definida, o debe de configurar para quienes aplica y para quienes no, para que, por ejemplo, por error alguien quiera acceder a ese atributo y esa subclase no lo tiene, no le dé un error de protocolo, por ejemplo, de integridad de información. Entonces, lo mejor es que todos lo tengan, pero por concepto de reutilización, si usted ve que sí le va a ser mucho más útil, porque sí lo va a repetir en cada una de en la mayoría de las subclases, puede hacerlo. Ahí lo que debe de considerar es que eso debe tener algún tipo de validación para cuando ese no aplique para todos. Esa sería mi recomendación. Ah, ok, sí, ya quedó súper claro ese tema. Gracias. Excelente, Erika. Marvin, adelante, creo que habías levantado la mano. Sí, disculpe, yo creo que ya lo explicó bien usted, pero tal vez viéndolo un poquito así, más así a fondo, por ejemplo, podríamos hablar también de instancias de una clase, ¿verdad? Entonces, una instancia de una superclase sería, digamos, la clase, en este caso, silla, que obviamente vamos a tener los atributos que tienen los muebles, pero aparte de eso se pueden hacer varias cosas, ¿verdad? Obviamente son, todo es así subjetivo, pero cuando hablamos de una instancia, ¿verdad? Digamos, estamos haciendo que de una clase padre poder sacar instancias hijas de esa clase con las mismas funcionalidades, solo que de diferente forma, ¿verdad? Con diferente diseño. Sí, correcto, sí, al final es eso. Digamos que si hacemos un diseño, gracias ahí por tu aporte, el diseño, si lo hacemos tan robusto, digamos que el concepto debería de ser, a la hora de ser orientado a objetos, es reutilizar. Entonces, si vemos que el 80% de nuestras subclases tienen eso, pues reutilicémoslo, solo hagamos un diseño de tal forma que tengamos las validaciones que para cuando esos atributos no apliquen para todos, no nos va a dar un error no manejado. Tal vez esa sería mi sugerencia. Y sí, efectivamente, el tema de las instancias
como bien lo decía el compañero y se lo decía también a Erika, que dentro de una misma subclase puede ser distinto. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a jugar con ello, ¿de acuerdo? Pero conceptualmente, qué bueno que ya les quedó más claro. ¿Alguien tiene alguna otra duda de esto? ¿No? Ok. Bien. Podemos también resumir que el punto de vista orientado a objetos, si después que ya conceptualizamos lo que es un objeto, una instancia, una clase padre, una clase hija, la herencia de atributos y de procedimientos también, o de métodos, podemos decir que algo orientado a objetos, un diseño de sistemas orientados a objetos, son objetos más su clasificación, más la herencia, más la comunicación. La parte de la comunicación es la que vamos también a entender ahorita. Vamos a ver. Déjenme pensar cómo les explico esa parte. Si decimos que, por ejemplo, el atributo de la ubicación de cualquier objeto es, por ejemplo, el edificio o la casa donde vive, más el piso, más la habitación, entonces podemos definir una operación o un método que sea mover. Vamos a mover la silla o la mesa de la habitación 1 a la habitación 2. O nos vamos a mudar y vamos a cambiar de edificio. Independiente que sea casa o un edificio como tal. ¿Sí? Entonces, eso va a modificar uno o más de los datos o atributos de esa instancia o de ese objeto. ¿De acuerdo? Para hacer esta operación, mover, debemos de tener el conocimiento de los ítems o de los atributos de datos que necesitamos modificar para poder realizar la operación, ¿verdad? Es decir, si nosotros definimos que la ubicación está dada por edificio, piso y habitación, para completar la operación mover, debemos de modificar esos 3 atributos que definimos como ubicación, ¿de acuerdo? Y como bien dijo el compañero, en este caso tenemos que hacer una instancia de esa clase para poderlo realizar. Y la instancia de la clase debería ser de la pieza de mobiliario. ¿Por qué? Porque en ese momento son operaciones heredadas. Por lo tanto, todas las clases pueden ser modificadas o subclases desde esa instancia. Ya no tenemos que ir a modificar sillas, mesas específicamente, sino pieza de mobiliario. Obviamente vamos a indicarle qué pieza de mobiliario es, y a eso va a depender de la comunicación, pero lo que queremos o lo que quiero transmitirles es que ahí es donde reutilizamos ese código. En la clase silla que estamos viendo ahorita, lo que vamos a hacer es encapsular los datos o los atributos, las operaciones y los otros valores en conjunto constantes que podemos tener relacionadas a la silla, a la clase silla. Por lo tanto, la encapsulación lo que significa es que toda esa información se va a empacar bajo un nombre y lo vamos a reutilizar como un componente específico dentro del programa. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ok. Bien. Una clase, como lo estamos viendo ahorita, es un concepto de orientado a objetos, que lo que va a hacer es encapsular los datos y abstracciones de procedimientos requeridos para describir el contenido y poder modificar el comportamiento de alguna entidad en el mundo real.
De otra forma, como lo podemos decir, es que es una descripción generalizada de una colección de objetos similares. Es decir, agrupamos sillas, mesas, y esas dos cosas las podemos todavía encapsular en otro nombre que va a ser mobiliario o equipo de mobiliario. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos conversando. Entonces, por definición, vamos a decir que los objetos son instancias de una clase específica y heredan sus atributos y operaciones que están disponibles para manipular esos atributos. Una superclase o clase padre, como dijo el compañero, con frecuencia la van a escuchar como clase base. Y lo que es una generalización de conjunto de clases que se van a relacionar con ella. Y una subclase es una especialización de esa superclase. Así terminamos de aterrizar ese concepto. Si nos cambiamos de ejemplo de sillas, podemos decir que tenemos una superclase o clase padre que podemos llamar, por ejemplo, vehículo de motor, que es una generalización de las clases camión, sub, automóvil o van, por ejemplo. Donde la subclase automóvil lo que va a hacer es heredar todos los atributos del vehículo, de la superclase vehículo de motor. Pero además va a incorporar atributos adicionales que van a ser específicos únicamente de los automóviles, que no va a tener ni la van, ni el camión, ni la sub. ¿Sí? Por lo tanto, estas definiciones que estamos conversando van a implicar una jerarquía entre las clases y en la que los atributos y operaciones de la superclase vamos a heredarlos hacia las subclases. Pero también podemos agregar métodos privados que van a ser específicos de cada subclase. ¿Estamos? ¿Dudas con eso? No. Ok. Con esto espero haber aterrizado lo que hemos venido platicando, terminado de aterrizar esa parte. Bien. Los atributos, que también podemos llamarlos dominios de valores o características. Ya platicamos todo lo que podemos hablar de objetos, clases, superclases, conceptualmente hablando, ¿verdad? Entonces lo que podemos decir es que un atributo, para terminar de confirmarlo, es que va a ser o va a poder tomar un valor definido por un dominio enumerado. Es decir, si nosotros decimos que una silla o un automóvil tiene un color, un atributo llamado color, a eso solo va a tener un rango de posibilidades que puedan tener. Por ejemplo, un color, si lo trabajáramos y queremos ser mucho más estándares, vamos a trabajar por codificación RGB, por decirles algo. Eso es a nivel de diseño. Entonces, el campo debería ser códigos de colores RGB. Y ese es el dominio de valores que puede llegar a tomar. Pero si lo queremos dejar únicamente como palabras, puede ser solo azul, blanco, negro, y los colores que podamos, o inclusive en el caso de automóviles, pues ustedes se dan cuenta que también es una paleta de colores muy limitada. Blanco, azul, negro, etc. ¿De acuerdo? Aparte de eso, de que sí vamos a tener una paleta de opciones o una gama de opciones de un atributo limitado, y debemos delimitarlo para poder mantener el manejo de posibilidades y de errores bien robusto, es decir, que no nos vayan a meter un gol y poner valores que no debemos de poner en esos atributos. Podemos tener situaciones más complejas en las que el dominio, querramos llegar a tenerlo como una estadística, una probabilidad. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el caso de los carros, cuando planifican cuántas unidades blancas van a vender, por ejemplo, pueden ellos decir, bueno, como este modelo de automóvil va a estar destinado para taxis, o son muy utilizados para taxis, vamos a disponibilizar blancos
y amarillos, más blancos y amarillos que rojos, por ejemplo. Entonces también podemos manejar atributos que sugieran la planificación de la fabricación de ellos, de estos objetos, en base a eso, ¿de acuerdo? Pero en otras palabras, los valores de los atributos deben de estar restringidos y podemos agregarle algo más complejo como la probabilidad de cuántos de estos vamos a poder disponibilizar. ¿Dudas? ¿Y cómo lo hacemos? Pues la característica color, en este caso que estamos dando como por ejemplo, no va a tener un único valor, sino va a tener el valor, que puede ser blanco, o el color per se, ¿verdad? Y la probabilidad de que ese color se vaya a realizar. Entonces, el dominio de valores, y por eso hablamos de dominio de valores, puede ser o asignarse en pares. ¿De acuerdo? La probabilidad es solo un ejemplo. Pueden ser pares de valores para una característica en específico, dependiendo de las necesidades. ¿De acuerdo? Ese es el concepto que quería dejarles, que un atributo puede tener pares de valores, dependiendo del diseño y la necesidad de lo que estemos o querramos manejar. ¿Dudas? Ok. Bien, en el tema de las operaciones, métodos y servicios, lo que vamos a hacer es que vamos a encapsular datos y lo vamos a hacer como una colección de datos, de atributos, perdón, y los algoritmos que lo procesan. Eso es operaciones, métodos y servicios, ¿sí? Encapsulamos datos y vamos a crear algoritmos para poderlos procesar. Cada una de estas operaciones que vamos a encapsular mediante un objeto, lo vamos a proporcionar mediante uno de los comportamientos del mismo. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener el color para el objeto automóvil, lo que vamos a hacer es extraer el color almacenado en el atributo color, ¿sí? Es decir, cuántos carros blancos tenemos, cuántos carros rojos hay en inventario, ¿sí? Y lo que eso va a implicar es la existencia de esas operaciones con el acceso adecuado a la información para poder presentar eso que nos están solicitando. Para ello debemos de crear una instancia de esa clase. A esto lo que vamos a llamarle son estímulos o mensajes, que lo que van a desencadenar son operaciones, ya bien sea tan simple como obtener el valor guardado de un objeto, o podemos generar incluso estímulos que generen nuevos estímulos. Por ejemplo, cuando vendimos un carro, vamos a mandar el estímulo venta del carro y eso puede desencadenar, por ejemplo, otro que sea bloquear o rebajar del inventario ese carro blanco, para que ya sepan que hay un carro menos blanco, ¿verdad? Mandar una notificación al área que se encarga de hacer los trámites en la superintendencia, en la SAT, para el tema de las placas. Mandar una notificación al área de ventas para que me acrediten esa venta como vendedor. Y así, sucesivamente, cualquier otro estímulo que podamos necesitar para completar el estímulo original, que era venta de carro completo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, podemos hacer algo tan simple como obtener un valor, como poder generar estímulos que generen más estímulos o mensajes. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien. Tenemos tres tipos de clases principalmente: clases de entidad, clases de frontera y clases de controlador. En el modelado de requerimientos, también que lo llamamos modelado de análisis, vamos a enfocarnos principalmente en clases que se extraen directamente del enunciado del problema. A esto es a lo que le llamamos clases de entidad y por lo general
van a representar cosas que deben almacenarse en una base de datos y que persisten a lo largo de la duración de la aplicación. ¿De acuerdo? A menos de que los borremos porque es parte del proceso, pero a eso es lo que le llamamos clases de entidad. En las clases de frontera, lo que vamos a hacer es crear, o lo que se crea ahí son la interfaz, por ejemplo, la pantalla, los reportes que el usuario ve y con la cual va a interactuar conforme utiliza el software. Estas clases de frontera vamos a diseñarlas con la responsabilidad de gestionar de la forma más adecuada los objetos de entidad o los objetos que presentamos a los usuarios, es decir, el diseño que le vayamos a dar. También hay que crear clases para eso, para entender de la base de datos hacia dónde vamos a pasarlos a una pantalla o un reporte. Y las clases de controlador, como me imagino, ya se han de haber imaginado, tienen algunos objetivos principales. Lo primero es la creación o actualización de objetos. ¿Sí? Son los que nos van a ayudar para llegar efectivamente hacia los datos. La instancia de objetos frontera conforme obtienen información de objetos entidad. Es decir, a través del controlador, las clases de frontera van a llegar a los datos para obtener información. También nos sirven para crear comunicaciones entre los conjuntos de objetos, tan complejas como podamos diseñarlo, y la validación de datos comunicados entre objetos o entre el usuario y la aplicación. En otras palabras, el controlador es el que tiene todo el orquestamiento, toda la organización y el control de acceso a la información. ¿Sí? Eso conceptualmente hablando. La herencia. A ver. La clase dice que se puede diseñar y construirse desde cero, es decir, no se usa herencia. Son características o situaciones, ¿verdad? La jerarquía de la clase puede revisarse para determinar si una clase superior en la jerarquía contiene más de los atributos y operaciones requeridos. Es decir, lo que mencionaba Erika, que probablemente en mi subclase tenga menos atributos que yo pueda utilizar de los que tiene la superclase. Puede darse esa situación, pero ahí lo que necesitamos es manejar esa gestión o esa administración o manejo de errores. Pero puede darse el otro caso, que la superclase tenga menos información de la que la subclase necesita, entonces los agregamos de forma privada en la subclase. La jerarquía de la clase también puede reestructurarse de modo que los atributos y operaciones puedan heredarse en la nueva clase. Si nos damos cuenta que necesitamos agregar más información para heredarlo en las demás subclases, podemos hacerlo. En resumidas cuentas, la herencia es lo que nos diferencia o uno de los diferenciadores clave entre los sistemas convencionales y los orientados a objetos. Si dentro de un sistema no existe herencia, eso no es orientado a objetos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, que todo claro. Ok. Bien, para generar la comunicación o los mensajes, es evidente que necesitamos un objeto emisor y un objeto receptor. Por eso es que hay distintos tipos de clase, ¿verdad? Entidad, de frontera y controlador. Y el mensaje. El mensaje va a manejar parámetros y de esa manera es que podemos llevar a esa comunicación. Aquí no hay mucho más que solo tener claro que necesitamos un emisor y un receptor, que van a tener un protocolo definido y por el cual se van a poder comunicar. Ahora existen protocolos que son dinámicos, como se conocen, y esos son en formato JSON, es decir, utilizan etiquetas, y tanto el emisor como el receptor van a poder leer de forma dinámica esas etiquetas, por llamarlo de una forma muy simple, y en esa manera ellos van a poder de forma dinámica entender si hoy me mandaron 5 campos, poder saber que son 5 y poderlos tratar, y si mañana me mandan 8, como yo sé que tengo que leer etiquetas, puedo también reponerme y adaptarme a ese cambio y poder leer en lugar de 5, 8 etiquetas.
Eso también es muy importante y nos da ese dinamismo y esa adaptabilidad que buscamos. Y no utilizar protocolos fijos como anteriormente se hacía de forma estándar. ¿De acuerdo? Vale la pena recalcar que en algunas ocasiones sí necesitamos que sean de manera fija. Sin embargo, si hacemos un diseño bastante bueno, nos deberíamos de poder adaptar a esa nueva forma de trabajo que son protocolos de comunicación dinámicos. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué es el polimorfismo? ¿No? Bien. Al final el polimorfismo, ¿qué manda? Yo lo entiendo como, por ejemplo, dos instancias de una clase, pero una hace unas cosas diferentes que la otra. ¿Podría ser? O sea, digamos, sí, son de no. la misma clase, pero tienen diferentes eventos o diferentes métodos. Ya. Si querés, creo que sí pudiera ir por ahí, pero es un gradito más arriba de complejidad. Pero sí, básicamente es clases similares que hacen cosas diferentes, pero la intención es reutilización de código. Pero sí, tenés una idea un poco ahí. Vamos a ver si logro ahí que terminar de explicar el tema. Te agradezco ahí tu participación. Bien, el polimorfismo no es más que una característica que nos va a reducir considerablemente el esfuerzo requerido para extender el diseño de un sistema orientado a objetos. En otras palabras, reutilizar lo más que podamos reutilizar. Como bien decía el compañero, son clases similares que hacen cosas distintas. Como así, es decir, por ejemplo, aquí tengo, ya les voy a explicar por qué convencional y diseño orientado a objetos es el de la derecha. Imagínense que nosotros tenemos que hacer 4 diferentes gráficas. Como bien dice el compañero, tenemos la superclase que es gráficas, pero tenemos 4 diferentes subclases que es, necesitamos graficar una gráfica de líneas, una gráfica pastel, un histograma y un kiviat. Ese fue el ejemplo que no tengo ni idea de qué es un kiviat, pero es un tipo de gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, las 4 son gráficas, es decir, son similares, o pertenecen a la clase de gráfica, a la superclase o clase padre de gráficas, pero en específico son distintas. A eso es a lo que se refería el compañero. Entonces, si lo utilizamos o lo resolvemos de forma convencional, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar por cada una de las del tipo de gráfica su propio código o su propia lógica, y que debemos de ir actualizando, ir agregando conforme vaya creciendo. Si mañana quisiéramos agregar otro nuevo tipo de gráfica, deberíamos de decir, sí, gráfico tipo es tal, entonces grafique dibujar líneas, grafique pie, grafique histograma, grafique kiviat, grafique, no sé, Borman chart, ¿sí? Entonces, de esa manera, tenemos que, aunque adentro de cada dibujar gráfica, el código sea muy similar. Entonces, esa sería una solución convencional. ¿De acuerdo? Entonces, para resolverlo orientado a objetos, lo que hacemos es que todas las gráficas las convertimos en una clase general que se llame gráfica. Me adelanté a la respuesta, pero básicamente es eso. Llevarlo a un nivel más arriba y poder resolverlo en lugar de tener 4, como lo vimos de la forma convencional, solo vamos a tener uno que sea dibujar, y lo que le vamos a mandar de parámetro es el tipo de gráfica. ¿De acuerdo? ¿Eso qué nos va a dar? Que, por ejemplo, mañana y dentro del tipo de gráfica, ahí obviamente sí ya vamos a tener dentro de las subclases específicas
cómo se va a graficar cada una de ellas, porque efectivamente son distintas. Pero dentro de nuestro código no tenemos, general de todo el software, no tenemos que ir a cambiar nada, sino únicamente lo que vamos a hacer es agregar un nuevo subclase, hacemos su herencia de lo que va a ser su proceso o su procedimiento dibujar, y automáticamente ya podemos hacer ese nuevo board and chart sin necesidad de ir a modificar nada de nuestro software general, simplemente agregándolo como parte de la clase gráfica general y la subclase, pues para que se pueda instanciar, ¿verdad? Y la subclase es la que sí tenemos que crear y se acabó. ¿Comprendieron? Inge, sí, solamente en la parte de, bueno, yo pensando, ¿verdad? En la parte del código, pues básicamente ahí están las funciones, ¿verdad? Es dibujar gráfica línea, dibujar gráfica pie y las demás. Esas pues son funciones que se les mandan los datos para que puedan dibujar la gráfica. Y del otro lado, o sea, siempre van a existir estas funciones, solamente que como que en otro bloque, o sea, sin necesidad de irlas a llamar de la manera convencional. Eso es lo que hace el Sí, lo que usted, digamos, hace tal vez aquí en el ejemplo faltó poner gráfica tipo y coma datos como parte de los parámetros, porque aquí estábamos hablando conceptualmente para que no se perdiera, pero lo que aquí está tratando de decirle es que usted, dentro de todo su sistema donde necesite graficar cualquier tipo de gráfica, únicamente va a mandar a llamar con la instancia gráfica, instanciando la clase padre, va a decir dibujar clase padre o objeto padre punto dibujar, le manda sus parámetros dentro de los que debe estar el tipo de gráfica y los datos. Ahí faltó, digamos, esa parte. Y él lo que va a hacer con esa instancia es ya ir a llamar a la subclase que le corresponda, y la subclase la que va a tener el dibujar gráfica línea, si fuera esa, y así sucesivamente. Entonces lo que usted gana es únicamente modificar o agregar las subclases que vaya requiriendo para graficar una nueva gráfica, y automáticamente la clase padre va a poder orientarla hacia donde corresponda. Ya, sí, pues, o sea, digamos, en lugar de en el lado convencional, digamos que, ay, no sé otra gráfica, pero, por ejemplo, en lugar de agregar otro if, solo se agrega en la parte del código donde está la superclase que nosotros agregamos, digamos, de gráfica, y ya funciona, o sea, ya no hay que modificar doble, sino que solamente una parte del código, que sería sí, de agregar hecho, la función. Ya solo debería de agregar su subclase y poder dar acceso, pues heredar, dibujar de la clase anterior, y se acabó. O sea, es decir, tan simple como eso. Y se asegura de que dentro de todos los lugares donde va a poder generar gráficas, eso ya va a estar ahí, sin necesidad de hacer nada más. Entendido, Inge. Ok, excelente. Y creo que esta parte me la voy a saltar porque si no, no voy a empezar con UML. Se los dejo ahí de tarea. Clases de diseño, que esto es muy teórico. Me siento tranquilo con que les haya quedado todos los conceptos de orientados a objetos que vimos hoy. Acá, pues básicamente, tal vez lo que pudiera yo hablarles de clases de diseño para no retrasarnos es el tema de que tenemos que tener alta cohesión dentro de las clases de diseño, que eso lo que quiere decir es que debemos de tener, vamos a ver cómo les explico esto. Imagínense que tienen un conjunto enfocado en responsabilidades y aplicar atributos y métodos para implementar esas responsabilidades. Es decir, lo que hemos hablado, qué podemos hacer, qué no podemos hacer en las clases a través de la herencia o de métodos privados, atributos privados. Entonces, lo importante que deben de tener es que esas responsabilidades o métodos deben poder estar accesibles únicamente donde deben de estar accesibles.
Básicamente eso es la cohesión. Un bajo acoplamiento, es decir, sí deben de tener clases que colaboren entre sí, porque pues tenemos que comunicarse, pero tampoco deben de tener que todas las clases se hablen con todas, porque entonces ahí se vuelve un mantenimiento bien complicado. Deben de tener únicamente acceso y comunicación las clases que deban de comunicarse. A eso se llama con bajo acoplamiento. ¿De acuerdo? Tal vez eso sería lo que yo les debería de mencionar con las clases de diseño más que los tipos, porque eso pues ya los hemos platicado bastante. Y la primitividad, que eso habla de que cada una de las clases de diseño deben de enfocarse en una función específica. ¿De acuerdo? Deben de ir a modo de que un método no debe proporcionar. Es decir, tenemos que tener claro para qué estamos creando cada una de las clases para no repetir la información en otra clase y entren en conflicto cuando queramos darle acceso a los objetos. ¿De acuerdo? Deben de tener claramente en su diseño qué va a hacer cada clase para no entrar en conflicto y hacer funciones en diferentes clases y van a acceder a los mismos objetos, ¿sí? O van a tener algunas cosas que puedan repetirse, ¿de acuerdo? Eso es quizás lo que yo les podría decir, que deben de tener cuidado con las clases. Bien, ¿qué es UML? Para terminar la clase de hoy. Básicamente UML, y hoy solo vamos a ver, quería ver la parte conceptual para que la siguiente clase ya entremos de lleno a todos los que vamos a ver, para que les van a apoyar en su proyecto y en su vida profesional. A ver, UML primero tienen que tener, o el lenguaje unificado modelado, es una notación visual estándar, ¿sí? Es decir, es un lenguaje que nos va a ayudar para especificar, visualizar y construir y documentar los artefactos de los sistemas de software, así como el modelado del negocio. Por lo tanto, no se me vayan a decir que, o nunca vayan a decir que UML es un marco de trabajo, una estrategia de desarrollo, es un lenguaje que nos va a apoyar para esto. Si quieren ver cuál es la última versión, acá les pongo en el chat un link en el cual pueden revisar cuál es la versión más actualizada de UML. ¿De acuerdo? Entonces, eso me interesa mucho que tengan claro qué es UML. Es un lenguaje estándar que nos va a servir para poder transmitir los modelos de negocio y los modelos de los sistemas. Algo importante también en el diseño de sistema orientado a objetos en el cual nos vamos a apoyar en UML para el diseño es que debemos de tratar de hacer un diseño para que podamos realizar desarrollo iterativo e incremental. En esto pues no voy a entrar mucho en detalle porque ya lo vimos que era desarrollo iterativo e incremental, pero sí quiero que tengan claro que debemos de hacer un diseño con ese pensamiento y con ese objetivo, ¿de acuerdo? Acá les pongo al final un ejemplo en el que primero lo que tenemos que tener es que no hay prisa de codificar ni hacer un diseño completo. ¿Se recuerdan? Iterativo e incremental. Y el sistema podría incluso estar listo a producción después de varias iteraciones. ¿Sí? No empiecen a codificar sin diseñar. Ya que hay un ejemplo que me pareció interesante en uno de los libros de texto, y dice, como ejemplo, ojo, no como receta, podemos tener la situación en que tenemos iteraciones de 2 semanas y a mitad del camino en un proyecto. Quizás el lunes dediquemos a distribuir y clarificar las tareas y requisitos de la iteración, es decir, el primer lunes empezamos iteración un lunes y lunes y martes lo utilizamos para eso. Mientras que una persona lo que va a hacer es ingeniería inversa pasando el código de la última iteración a diagramas UML, porque estamos trabajando de esa manera y definimos que sí hicimos un diseño, pero no tenemos todo diagramado, porque nos interesa más entregar el desarrollo, pero sí hicimos un diseño, solo estamos complementando la diagramación UML que nos va a servir para futuras ocasiones.
De ahí dice, imprime y muestra los diagramas interesantes. El martes se dedica a diseñar por parejas en las pizarras, dibujando diagramas imprecisos. Es decir, no es que no hayamos hecho diagramas en este ejemplo, sino no los hicimos de forma o de una manera formal, pero sí los hicimos de forma de que nos transmitan lo que diseñamos. Y empezamos a hacer algo de subcódigo y notas de diseño. En el resto de la iteración nos dedicamos a desarrollar, implementar y probar. Si se dan cuenta, siempre hay diseño. Tal vez por eso es lo que quiero que se lleven de este ejemplo es eso. Siempre planificamos, siempre diseñamos. Hay formas de hacerlo. En este caso lo que hacen es que el día que se planifica el lunes, lo trasladan a diagramas UML mucho más formales y para que sean parte de la documentación del proyecto, aunque en el principio de cada iteración, los diagramas que hacen, lo hacen inclusive de forma informal, es decir, pueden hacerlos a mano y a papel, lápiz, y eso es lo que van a utilizar para generar valor, software funcionando, y el primero y segundo día deciden quién o quiénes del equipo se van a tratar en lo que los otros hacen el diseño de la nueva iteración, a documentar y para que sea parte del registro del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? ¿Están ahí? No, Inge, todo bien. Excelente. Yo sé que hoy la clase era un poquito enredada. Todo este tema de orientado a objetos a veces nos cuesta verlo. Espero en realidad que sí se hayan ido con un poco más, y sé que me imagino que ya lo han visto en otras clases, pero quería yo también tratarlo porque de esa manera van a poder hacer diagramas UML y un análisis y un diseño mejor. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas, comentarios, que tengan un muy feliz día.